Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo y hermano en Cristo, Luis Hernández, una vez más, con ese gustazo de poder volverlos a saludar y pues muy agradecidos con Dios que nos dé la oportunidad de volver a compartir con ustedes un momento de reflexión en la palabra de Dios. Aquí son las doce de la noche. Así es, ya es tarde realmente, pero no importa, cualquier momento es idóneo para compartir un momento de la palabra de Dios, ya que no se sabe, ¿verdad? No se sabe el momento en el que alguien por ahí esté presto, ¿verdad? Que su corazón esté dispuesto a escuchar un momento o un mensaje de parte de Dios. Bueno, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes este tema. ¿Somos realmente de Cristo? Así es. Antes de empezar, pues quiero saludarlos ahí donde quiera que estén, que el Señor me los bendiga grandemente y que ponga paz en sus corazones, ya que sabemos que estamos en tiempos realmente difíciles de manejar, y que solamente en Cristo encontramos esa paz duradera, esa paz que el mundo no nos la puede dar, solamente en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y el tema, repito, es: ¿realmente somos de Cristo? Ahí en el libro de Gálatas, si tuvieras una Biblia, me gustaría que me acompañaras y pudieras abrirla ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Y nos dice así la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repito, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lamentable ver cómo en estos tiempos, aunque está escrito en la palabra de Dios que se presentarían estos acontecimientos, pero ya los estamos viviendo. Y ahora es lamentable ver tanto engaño religioso ya en estos tiempos. Hoy en día, al ver tanto engaño de de esta línea, ¿verdad?, religioso, hace cada vez más difícil comprender qué es ser realmente un cristiano. Así es. Predicaciones meramente emocionales y carentes de contenido bíblico hacen creer a muchos que son de Cristo, cuando en realidad no lo son. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo en verdad? Algunos creen que son de Cristo solo porque pues concurren asiduamente a una iglesia, ¿verdad? Alguien puede decir, pues yo cada fin de semana voy a X congregación, y muchos pensamos que solamente por ir a una congregación nos hace ser cristiano. Pues déjame decirte que si nacieras en una cochera, eso no te haría un automóvil, ¿o no? Otros creen que el estar involucrado en actividades de X congregación y colaborar con muchas tareas los hace cristianos. Otros creen que porque al cantar y alabar con gran emoción, conmoviéndose hasta las lágrimas, los hace cristianos. Otros porque han pasado una experiencia emocional de gran impacto en sus vidas, creen que ya eso los hace ser un cristiano. O otros simplemente que al nacer en un matrimonio cristiano, creen que automáticamente eso los convierte en cristianos. En fin, la lista podría ser interminable, pero preguntarás, bueno, ¿qué significa ser realmente cristiano? Y he aquí la respuesta.
La Biblia nos dice que ser realmente un cristiano es ser propiedad de Cristo Jesús. Así es haber aceptado, es el ser comprado por Él, es decir, haber creído con fe, pero no fe basada en la fe misma, sino una fe basada en la obra ahí de la cruz, en la obra en la que Cristo fue crucificado y pagó y derramó su sangre y pagó por tus pecados y por los míos. Él pagó ese precio alto. Es aceptar ese sacrificio que hizo Cristo Jesús ahí en la cruz, el cual es un acto, es una acción de redención que nos salvó. Ahora la pregunta es, ¿nos salvó de qué? Pues nos salvó de la condenación eterna. Así es, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, y eso involucra a todos. Pero la palabra de Dios también nos dice en Romanos 6:23, que porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, y esta la hallamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Aquel pecador, aquel que vive una vida de anarquía, que se gobierna a sí mismo, que no está dispuesto a darle cuentas absolutamente a nadie, al mismo Dios, diciendo, es mi vida y hago con mi vida lo que me plazca. Cuando reconoce esa obra en la cruz, y entonces reconoce que no son sus obras las que lo pueden salvar, sino es ese sacrificio que Cristo hizo ahí, que Él dio su vida y pagó el precio que tú y yo deberíamos haber pagado. Cuando reconocemos esto, entonces llegamos a un verdadero arrepentimiento. Allí es cuando Dios nos hace realmente hijos suyos. Así es. Y Dios nos da ese sello de propiedad con del Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro corazón. La palabra dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y también nos dice Juan 1:12, y habiendo creído en Él, y habiéndole recibido, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es otra verdad. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios por creación, sí. Todo mundo por creación. Pero hijos de Dios nacidos de nuevo, solamente aquel que llega a los pies de Cristo y reconoce que la salvación es por gracia. Es un regalo que Cristo nos da. Cuando Él pagó el precio de tus pecados y de los míos, ahí en la cruz. Dice Efesios 1:13 que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvase a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Así es, no es cualquier sello el que el Señor nos da. No es cualquier sello producto de una determinación humana o de la emoción del momento solamente. Es nada menos que el sello de Él y con el Espíritu Santo. Un sello permanente que imprime también en Él una vida nueva en nosotros. En aquel corazón que estaba muerto, en esa vida de pecado y de anarquía. Así es, los que tienen este sello, la Biblia dice que han crucificado su carne. Es decir, toda aquella vida de pecado que se vivía solamente ofendiendo a Dios y que antes solamente nos deleitábamos en esa vida, ahora ya no hay más placer en eso, ya que la santidad de Cristo ahora palpita en un nuevo corazón.
Así es, el Señor es el que puede transformar ese corazón duro a la voluntad de Dios. Y estos han venido a victoria cuando se crucifica la carne. Así es, junto con los vicios del pecado. Antes el pecado nos oprimía como cadenas de las que no podíamos soltar. Pero ahora Cristo ha hecho posible tu libertad y mi libertad, gracias al triunfo allí en la cruz. Estimado amigo y amiga, ¿realmente has crucificado tus pecados? Cuando dices que has creído en Cristo, ¿los has llevado ahí a la cruz para hacerlos morir? ¿Quieres ser de Cristo sin dejar esa vida de rebeldía, esa vida de pecado, esa vida tibia, que un momento estás ardiendo en el Señor y segundos después estás alimentándote del mundo, de lo que el mundo da? ¿Quieres ser de Cristo sin renunciar a una vida promiscua? Sin renunciar a una vida quizás de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, de homosexualidad, no lo sé. ¿Quieres ser de Cristo sin dejar aquello? ¿Quieres ser de Cristo sin dejar de amar a este mundo y su pecado? Déjame decirte que eso es totalmente imposible. Imposible. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Así es, los que son de Cristo es porque ya han tomado la decisión de despojarse de ese viejo hombre y vestirse del nuevo que Dios ahora nos otorga. Así es. Déjame decirte que no puedes engañarte a ti mismo, pero algo más importante, no puedes engañar a Dios. La palabra dice que Dios no puede ser burlado, porque aquello que hayamos sembrado será aquello que cosecharemos. Dios no puede ser burlado. ¿Será hoy el día de la verdadera crucifixión interior de esa vida de pecado? ¿Estás dispuesto a dejar morir todo eso? ¿A despojarte de ese viejo hombre que solamente es llevado por sus emociones y decisiones que violentan la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a despojarte de ese viejo hombre y a vestirte de ese nuevo hombre, de esa nueva criatura que Cristo nos da? Sin embargo, nos dice ahí en 2 de Timoteo 2:19, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, como esta siguiente inscripción: el Señor conoce a todos los que son suyos, y todos los que permanecen al Señor deben apartarse del mal. Así es, repito, el Señor conoce a todos los que son suyos. ¿Tú eres de Cristo? Pues nos dice al término de este texto que debemos apartarnos del mal. Debe haber una distinción clara entre aquel que no es y el que sí es. ¿Eres realmente de Cristo? Solo tú tienes la respuesta. Espero que este momento sea de edificación para tu vida y que logremos tomar ya una decisión firme, ¿verdad? Que tengamos una convicción de ser de Cristo, que se note en nuestra vida. Bueno, pues únicamente me resta agradecerte por este momento. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Luis Hernández. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.